Manuel Arredondo. Bien, buenos días. Ahora sí, ¿me escucha todo? Disculpa. Bien, vamos a continuar viendo fluidos, estática de fluidos, es lo que estábamos viendo la clase pasada. La clase pasada estuvimos viendo la ecuación fundamental de la hidrostática. Habíamos visto, por ejemplo, la ecuación fundamental de la hidrostática, la presión abajo, entre dos puntos, A y B, por ejemplo, entre dos puntos A y B, la presión abajo, ¿cómo es? ¿Mayor o menor que la presión arriba en un fluido? ¿Mayor o menor? Sí. Mientras más profundo estés en el fluido, hay más presión. Y eso se nota en la ecuación fundamental que te dice que es la presión de arriba más un término adicional. Ahí es donde aumenta la presión, ¿no? El término adicional es la densidad del fluido. El fluido puede ser un líquido o un gas, inclusive, por la profundidad que hay entre ellos dos. Y entre estos dos puntos hay una distancia vertical h. Ese término adicional, densidad, no te olvides que este término ρ es la densidad del fluido. ¿Ya? Eso vimos la clase pasada. Hemos aplicado esa ecuación. Incluso hemos hablado de la presión atmosférica. Pero no te olvides que esto es presión. Presiones. ¿Cómo se define la presión P? También recordar esto es importante. ¿Cómo se define la presión? Fuerza
Sobre A. Y tenía este simbolito que parece una T volteada. ¿Eso qué significaba? Ese simbolito ya significa perpendicular a la superficie. Entonces, este es un breve repaso de lo que hemos visto en la clase. Hemos visto la ecuación fundamental de la hidrostática que trata de fluidos en reposo. Hemos visto la definición de presión, fuerza entre área. Hemos hablado de barómetros, manómetros. Y el día de hoy vamos a otro tema, también de fluidos en reposo, también es hidrostática. Entonces, hasta ahí un recordatorio de lo que hemos visto anteayer. Y hoy día vamos a ver principios y vamos a hablar de la flotación y el principio de Arquímedes. Dos principios más que tienen que ver con fluidos en reposo. El principio de Pascal, que tiene que ver con las fuerzas de un lado y otro dentro de un fluido, que se ejerce un fluido. Tiene que ver con la presión también, y tiene aplicaciones interesantes. Por ejemplo, esta figura funciona gracias al principio de Pascal. ¿No se escucha? ¿Se escucha por ahí en Zoom? ¿Se escucha? Está prendido el micrófono. Creo que era el inicio. Y te voy a preguntar si se escucha. ¿Se escucha lo que estoy hablando ahorita? Bueno, ¿no? Sí, allá. Jimena, entonces tiene que arreglar su sistema. Creo que fue al principio. Al principio. Sí, pero ahora. Porque no les estaba apagado. Sí, al principio estaba apagado. ¿Alguien más que me confirme que sí se escucha? Ya una persona ya me confirmó. Sí se escucha, profesor. Se escucha. Ya, gracias. Lo que pasa es que una alumna me dice que no se escucha, entonces debe ser su sistema. Bien. Entonces vamos a ver, vamos a avanzar un poco rápido. Vamos a ver entonces, como les digo, el principio de Pascal y Arquímedes. El principio de Pascal y Arquímedes. Entonces, comenzamos hablando del principio de Pascal. Vamos a enunciar el principio de Pascal. ¿Para qué nos va a servir? Y le estaba preguntando, esta imagen que les puse aquí, ¿alguien sabe qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué está representando? Funciona con el principio de Pascal. Ahí hay un carro. ¿Qué crees que está haciendo toda esa máquina al carro? Ya, eso le dicen hidráulica. Una grúa hidráulica que sirve para levantar objetos. Hidráulica porque lo hace con fluido. No necesariamente agua, no, es más, no usan agua. Sí, una especie de aceite especial para esto. Porque recuerden que todo lo que estamos estudiando acá tiene que ver con fluido. Le dicen hidrostática, pero también no solamente es para agua. Yo sé que hidro significa agua, pero no es solo para agua, para cualquier fluido. También tiene aplicaciones al revés. Puede ser, en vez de levantar, puede servir para aplastar también. A eso le dicen prensa hidráulica. Entonces, esto aquí es una grúa hidráulica que funciona con el principio de Pascal. Grúa porque sirve para levantar, pero no es como las grúas normales, ¿no? Las grúas normales jalan con brazos, pero esto levanta con la fuerza del fluido.
Pero también existen prensas hidráulicas. Vamos a buscar en internet. También hay bonitos videos de prensas hidráulicas en YouTube. Es más, hay canales de YouTube que se dedican a mostrar eso. Solo por diversión. Vamos a ver unos videos en YouTube. Un minuto que sea. YouTube. Una prensa hidráulica, ¿cómo funciona? Una prensa hidráulica. También funciona con el principio de Pascal. Esta es una prensa hidráulica. Se le dice hidráulica porque tiene un fluido. También ven estas prensas hidráulicas en los lugares donde chatarrean y quieren compactar la chatarra. Si te das cuenta, estas prensas hidráulicas pueden generar un montón de fuerza, bastante fuerza para aplastar cosas. 12 minutos de cosas aplastadas. Todo eso funciona con el principio de Pascal, que vamos a ver hoy día. Entonces tenemos que entender el principio de Pascal. Vamos a entender el principio de Pascal de manera simulada, con esta simulación de acá. Mira lo que está pasando en esta simulación. Al inicio, ¿cómo están las presiones en cada punto de un fluido? Ahí puedes ver. Quiero que me digan qué es lo que pasa con la presión. Antes de eso, vamos a hacerlo. Esa, tienes que hablar acá. Parece que es en varios cursos también, ¿no? Son los híbridos, todo híbridos, todo lo que vas híbridos, pero tiene que ser ese académico. Pero se supone que presa. La lista. No, pero ya es un problema de. Parece que es un problema de Según a la sistema. Pero. Por eso les quiero mostrar cómo estoy pasando listo. No, comunicaron que no es en este caso. Bueno, que sí. Sí, es cierto lo que hizo el compañero, quería mencionar también, pero tengan cuidado que la asistencia sí va a quedar en el récord, pero no les va a limitar el examen final. O sea, sí va el récord académico. Sí, pero no les limita el examen final, eso es lo que me han dicho. De todas maneras, a ver, haz paso. Las, ¿no está? Choque. Mutual. Vasco. Rivas. Tirado. Yaranga. ¿Yaranga está? Ya, ahí está como le pongo falta el tema. No, si no pongo el tema no me. Escribe ahí era revisa académico. Bueno, maneras soporte virtual. Ahí está, registrado correctamente. Y ahí estoy pasando lista siempre. Entonces parece ser un problema de sistema. Continuamos entonces. Quería comenzar a hablar del principio de Pascal. Lo que quiero es que me digan qué está pasando con esta presión, ¿no? Vamos a ponerle play, ¿no? Al inicio, mira cómo están las presiones. ¿Qué pasa con las presiones cuando se le pone un bloque de 500 kilogramos en esa superficie?
De nuevo. ¿Qué pasó con las presiones? Aumenta. Vamos a hacer un pequeño cálculo. ¿En cuánto aumenta esta presión en este punto A? ¿Alguien puede apuntar y luego sacar la resta? Presión inicial y presión final. O sea, tenemos... Voy a apuntarlo en la pizarra también. Estamos pasando a... Pasamos de 12,433, ¿no? Kilopascales. Y luego pasa a 13, no, al final, pues, ¿a cuánto pasó? 235, ya. Ya, ¿cuánto es el cambio de presión? 852. 802. 802 kilopascales, ¿no? Ya, en el punto B, vamos a ver entonces, en el punto B, ¿cuánto está cambiando? Parte de 18,070. En el sub también pueden hacer su resta. Lo que estoy haciendo es apuntar la presión inicial y la presión final. De 60 a 18,861, ¿no? ¿Cuánto ha sido el cambio aquí? 791. 060. 861. 060. 060, sí. 800, ¿no? Y en el punto C, empezó en 7.291 y pasó a 6,489 y pasó a este valor final, ¿no? Entonces de aquí el cambio de presión es 802 kilopascales. Entonces, entre estos tres casos hay algo sospechoso. En estos tres casos hay algo sospechoso. ¿Y la variación es casi la misma? Sí, ¿no? En estos tres casos, el cambio de presión que ha habido es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Y de eso trata el principio de Pascal. Te dice que si tú en un punto de un fluido en reposo le aumentas la presión, ese aumento de presión, que en este caso, ¿a qué se debió el aumento de presión en el fluido? Hay una masa con cierto peso que comienza a presionar por un lado el fluido, pero ese cambio de presión que le ha dado esa masa se sintió en todos lados. Se sintió en el punto A, se sintió en el punto B, se sintió en el punto Z, con tal de que estén conectados la misma masa de fluido. Y ese cambio de presión ha sido igual en todo el mundo. Entonces, lo que vamos a hacer para el principio de Pascal es enunciar este fenómeno. En tus propias palabras, ¿cuál sería? A ver, el principio de Pascal, dándote cuenta que el cambio de presión es el mismo en todos los puntos. A ver, cuando se le aumenta la presión en un punto de fluido, en un punto de un fluido, ¿qué pasa en el resto de puntos? Aumenta en la misma cantidad para todos los puntos. Entonces ahí tenemos el principio de Pascal. Un cambio de presión aplicado a un fluido confinado se transmite sin disminuir a cada punto, o sea, a todos los puntos del fluido y las paredes del recipiente.
El primero que observó este fenómeno fue Blaise Pascal, científico francés. Este cambio de presión, por ejemplo, acá hay otra situación donde ocurre esto, ¿no? Esto lo ves con una jeringa. ¿Quién genera el cambio de presión aquí? La nueva presión que antes no había. La fuerza sobre el área de este pistón de la jeringa. Ya, esta fuerza entre áreas no existía antes. Y lo que hace es aumentar la presión por este punto, pero por el principio de Pascal, ese aumento de presión, ese cambio de presión, obvio que no solamente estamos hablando de aumento, puede también ocurrir una disminución de presión. Cualquier cambio de presión se transmite a todos los puntos, incluidas las paredes del recipiente. Por eso aquí las paredes del recipiente sería este globo. Este globo tenía unas tapitas que con el aumento de presión salieron volando. Ese delta P es el cambio de presión generado por la fuerza externa en esta jeringa. Y el cambio de presión se calcula fuerza entre áreas. Esa es la nueva presión que no había antes. Esto, como les dije, tiene aplicaciones en grúas hidráulicas, prensas hidráulicas, porque nos va a permitir generar fuerzas más grandes o más pequeñas en otros puntos del fluido. Por ejemplo, aquí. A veces le llaman a las grúas hidráulicas también prensas hidráulicas porque funcionan de la misma manera. La prensa hidráulica en general, algunos le consideran a estas grúas hidráulicas también prensas hidráulicas. Funcionan por el principio de vasos comunicantes, o sea, tiene que estar comunicado el fluido, pero con diferentes áreas en donde yo quiera aplicar o recibir fuerza. ¿No es necesario con diferentes áreas? Si no le pones diferentes áreas, te va a salir la misma fuerza y la idea es de esta máquina que te multiplique la fuerza. Si le pusieses la misma área, el aumento de presión por un punto te va a dar la misma fuerza, pero si cambias el área, ahí es donde va a aparecer mayor fuerza. El aumento de presión es el mismo. Eso sí no cambia, ¿no? Aquí ha habido un aumento de presión, a la izquierda hay un aumento de presión F1 entre área 1. A la izquierda hay un aumento de presión F1 entre M1. Y a la derecha hay el mismo aumento de presión. F2 entre área 2. Eso es lo que te dice el principio de Pascal. El aumento de presión a la izquierda es el mismo aumento de presión a la derecha. Y lo cual te permite escribir F1 entre área 1, que es el aumento de presión aquí a la izquierda, igual a F2 entre A2, que es el aumento de presión a la derecha. Ya, hasta ahí acaba el principio de Pascal, en plantear esta ecuación que está aquí, ¿no? F1 entre área 1, por la izquierda, y por el otro lado, F2 entre área 2, por el principio de Pascal. Ahí acaba el principio de Pascal, y lo que te queda es algo interesante. Puedes despejar la fuerza 2 que está del otro lado y sale en función de las áreas. ¿Ya? Entonces, tú como ingeniero vas a manipular esas áreas, diseñar distintas áreas y puedes lograr que este factor sea mayor que 1. Por ejemplo, puede ser un área bastante grande en el otro lado, área 2. Puedes ponerle, no sé, de 10 metros cuadrados, 5 metros cuadrados, pero que sea mucho mayor que el área 1. Por ejemplo, aquí puede ser medio metro cuadrado, un décimo de metro cuadrado, de tal manera que al dividir 5 entre un décimo te sale, por ejemplo, 50. ¿Y qué te estaría diciendo eso? Que la fuerza 2 sería
por ejemplo, 50 veces la fuerza 1. Te va a servir entonces para multiplicar fuerza. Con un poquito de fuerza, por ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, si la fuerza 1 es igual a, no sé, yo solamente pongo 50 newtons. 50 newtons es algo que tú puedes hacer. A ver, no, de sobra puedes hacer 50 newtons, ¿no? Por ejemplo, para cargar a una persona que pese 60 kilogramos sería 600, digamos que pones 500 newtons. Hasta 500 newtons puedes hacerlo con tu mano. Obviamente con la fuerza de tus brazos tú no puedes levantar un carro, ¿no? Pero veamos si con ayuda de una prensa hidráulica puedes hacerlo. Y ponemos, digamos, el área 1. El área 1 que sea el área de, no sé, de un cuadrado pequeño de medio metro. No, medio metro es mucho. 10 centímetros. 10 centímetros por 10 centímetros te saldría 0,0100 metros cuadrados. Metros cuadrados. Ya. Y luego fabricas la prensa hidráulica con un área mucho mayor en el otro lado. Digamos que al otro lado le pones un área de, ¿cuánto? 1 metro cuadrado. ¿Ya cuánto sería la fuerza F2? ¿Cuánto valdría la fuerza F2 en este caso? Fuerza F2 en este caso. A ver, te estoy poniendo esos valores. El área 2 es 1 metro cuadrado. 50.000 newtons. 50.000. Entonces, con el principio de Pascal te sale, reemplazando aquí, este F2 te sale 52. 50.000 me dice, ¿no? 50.000 newtons. 50.000 newtons es casi el peso de un automóvil. ¿Cuánto tiene de masa un automóvil? Vamos a ver la masa de un automóvil. Masa de un automóvil promedio sería 1.800 kilogramos. No, todavía no puedes levantar un automóvil. Tendrías que poner algo más grande todavía. ¿Qué pasa si le pongo 4 metros cuadrados? Si le pongo 4 metros cuadrados, ahí saldría es suficiente. Suficiente, con 1 metro cuadrado, porque 50.000, con 1 metro cuadrado te sale, a ver, el A2 entre la 1, que es 1 entre 0,100 multiplicado por el 500 newtons. 500 newtons es algo que con las justas una persona puede hacer para levantar una... Con las justas yo creo que 500 newtons, y eso que sufrir, ¿no? Y aquí te saldría 50.000 newtons. Ahí notas el efecto del principio de Pascal. Te está saliendo una fuerza mucho mayor. Como haber puesto 500 newtons, terminas por la derecha con 50.000 newtons, teniendo estos tamaños. 50.000 newtons sí es más que suficiente para levantar un automóvil.
Porque 50.000 newtons es el peso de más o menos 5.000 kilogramos. Y un automóvil está en menos de 2.000 kilogramos. O sea, imagínate una persona haciendo una fuerza que no llega ni siquiera a 500 newtons, con una prensa hidráulica de esta manera, con estas diferencias de áreas, sí podría levantar un automóvil. La fuerza se multiplica con este factor de áreas, que debería ser mayor a la unidad. Entonces, vamos a algunos ejemplos. Este es un elevador de taller mecánico que funciona con esa prensa hidráulica. Tiene pistones. Los pistones son esas superficies donde entra y sale la fuerza. Estos son los pistones. Aquí ves el pistón. Es una pared movible. Este es el otro pistón. Justamente los que tienen el área 1 y el área 2. De entrada y de levantamiento, o sea, entrada y salida, con diámetros de 10 centímetros y 30 centímetros, respectivamente. Se usa el elevador para sostener un automóvil que pesa 1,4 por 10 a la 4 newtons. ¿Qué fuerza se aplica al pistón de entrada? ¿Y cuál es la presión que se aplica al pistón de entrada? Ya. La idea es obviamente utilizar el principio de Pascal. Recuerda que la fuerza de entrada te va a generar un cambio de presión. La fuerza te va a generar un cambio de presión. Vamos a sacar los datos rápidamente. Los datos. Principio de Pascal, cambio de presión es igual al cambio de presión en el otro punto. Y el cambio de presión es fuerza entre áreas. A ver. Datos, este es el ejemplo 4. El pistón, a ver, los datos tenemos los diámetros de un pistón, eso quiere decir que es circular. Diámetro 1, de entrada sería 10 centímetros. 10 por 10 a la menos 2 metros el diámetro, ¿no? Y esto está conectado a un pistón más grande de 30 centímetros. Sí. El D2 es 30 centímetros. Ya está. ¿Qué más? Se quiere levantar el automóvil que pesa 1,4 por 10 a la 4 newtons. El automóvil entonces está aquí. ¿Ah? Quiere decir que si tú dibujas el DCL del automóvil que está en equilibrio ahí levantado, vamos a hacer el DCL. MG, que es la fuerza el peso del automóvil, dice que vale 1,4 por 10 a la 4 newtons. Y aparte tienes una fuerza normal, ¿no? Obviamente que la fuerza normal sobre el automóvil es igual al peso porque está en equilibrio. ¿Cuál sería la fuerza que recibe entonces cada pistón? ¿Cuál sería la fuerza que recibe cada pistón? Acá hay una fuerza F1 de entrada y aquí va a salir una fuerza sobre el pistón F2 de salida. El peso del automóvil, asumiendo que el pistón no tiene ningún peso, no dice nada del pistón, el peso del automóvil es el F2, pues, ¿no?
1,4 para que lo pueda levantar. ¿Qué nos piden ahora? ¿Qué fuerza se aplica al pistón de entrada? O sea, F1. ¿Y qué vamos a hacer para resolver? Se pide la F1. Se pide F1 y lo que tenemos que hacer es el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? El cambio de presión en el punto 1 de entrada es igual al cambio de presión en el punto 2. ¿Cuál es el cambio de presión en el punto de entrada y en el punto 1? Recuerda, el cambio de presión es la fuerza que vas a aplicar, así como en el caso de la jeringa que veían en la figura. Esta fuerza, 1, que es justo lo que nos piden. ¿Entre qué cosa? El área. Ahora, no nos han dado el área del pistón, pero nos han dado el diámetro. ¿Qué hacemos con ese diámetro? Ya, entre 2 sale el radio. ¿Y cuál es el área del pistón? Hay que recordar eso, ¿no? Sí. Área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, necesito el área de círculos. Y con eso me puedo sacar el área 1, sería pi. El radio 1 sería pi por diámetro entre 2 al cuadrado. Recuerda que el radio es diámetro entre 2. El radio es la mitad del diámetro. Recuerda. Lo que estoy poniendo entonces es el radio al cuadrado. ¿Sí? Esto lo puedes poner como pi cuartos. Pi cuartos por diámetro al cuadrado. Diámetro entre 2 al cuadrado también. Estas son las áreas en función de los radios. Es más, si van a llevar otros cursos de física o incluso de más adelante, tienen que saber la fórmula del área de un círculo. Y no solo con el radio, sino con el diámetro. No es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Lo que pasa es que en la vida real, ¿qué es más fácil de medir? ¿Un diámetro o un radio? Pónganse a pensar, ¿qué es más fácil de medir? El diámetro es más fácil porque es de un lado a otro. Agarras un instrumento de medición de un lado a otro y está. El diámetro, el radio tendrías que medir desde el medio y eso no es tan fácil, pues, ¿no? En aplicaciones lo que es más fácil de medir es el diámetro. En geometría, que todo es ideal, te ponen el radio, pero en aplicaciones trabajar con diámetro es lo más común. Entonces tienes que saber que el área de un círculo es pi cuartos por diámetro al cuadrado. O si no, tú mismo lo deduces, ¿no? Ahí está. Y entonces ya podemos poner el área. Pi cuartos diámetro 1 al cuadrado. Y ahí sale el F2 entre pi cuartos. Ahora, al final no es tan importante el pi cuartos, ¿no? Porque se cancela. Ese es el principio de Pascal que estoy poniendo. Principio de Pascal. Todo esto que he puesto el recuadro es el principio de Pascal y yo puedo despejar cuánto vale F1, ¿no? El pi, el 4. Diámetro 1 al cuadrado entre diámetro 2 al cuadrado por F. Este es el F2, ¿no? F2, ya está. Ya, divides. Puedes sacar el exponente afuera y sacar que esto es 10 entre 3.
El F2 vale 1,4 por 10 a la 4, que es lo necesario para levantar el carro. ¿Y a cuánto sale? Sale la novena parte, ¿no? Sale la novena parte del peso del carro. La novena parte del peso del carro es 1,4 entre 9, 1,6 por 10 al cubo newton. Está. Y esa sería la razón. Bien. ¿Hasta ahí está claro? Sale 1,6 por 10 al cubo newton. Lo estoy redondeando a dos cifras significativas por los datos que están con dos cifras significativas. Bien, ¿hasta ahí una duda, pregunta sobre esto? Nota que la fuerza de entrada, que es la que puedes ponerlo realistamente con tus propios recursos, es solamente la novena parte de lo que necesitas para levantar el carro, y con eso es suficiente. Esa es la gran ventaja de la prensa hidráulica. Bien, ¿hasta una duda? Todo claro, entonces, ¿no? La parte B, ¿qué nos pide? A la presión que se aplica al pistón de entrada. Que por el principio de Pascal es la misma presión que se le ha transmitido al otro lado. La parte B es simplemente calcular la presión. Simplemente me piden la presión que se le ha aplicado. Sería ese aumento de presión. El delta P nos estarían pidiendo. Es la fuerza 1 entre el área 1, que es lo que acabamos de hallar, que eran los diámetros, pero a su vez, es más fácil ponerlo como F2 entre área 2, que sería los 1,4 por 10 a la 4 newton dividido entre pi cuartos del diámetro 2 al cuadrado. ¿Cuánto está saliendo eso? Simplemente dividir esos valores. A ver, ¿cuánto está saliendo esa división?
1,4 entre pi cuartos. Sale 1,98 por 10 a la 5. ¿Pueden verificar eso? Newton sobre metro cuadrado, que es Pascal. A ver, ¿pueden verificar qué sale eso? 2,0 por 10 a la 5 pascales. Cambio de presión. Sería la presión aplicada en el pistón 1. Sí, 2,0 por 10 a la 5 pascales. Hemos sacado la fuerza que necesitas para levantar el carro, que es mucho menos que el peso del carro, gracias al principio de Pascal. Sí, porque los datos están con dos. Dos cifras. Dos cifras. Bien. Otro ejemplo con el principio de Pascal ahora. ¿Antes está claro? ¿Dudas, preguntas? Otro ejemplo con el principio de Pascal. Dice, tenemos un disco cilíndrico de madera que pesa 45 newtons. Ahora el disco... Ahora, el disco sí tiene peso. Este disco sí tiene peso. Nos dan el diámetro de nuevo. Flota sobre un cilindro con aceite, cuya densidad nos da la densidad del aceite. El cilindro de aceite mide 75 centímetros de alto y tiene un diámetro igual al cilindro de madera. Tal como se ve en la figura. Calcula la presión manométrica en la parte superior de la columna de aceite. ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Qué cosa es la presión manométrica? Pues, esa es la clarita de la... Sí. Entonces, para calcular esa presión justo en la parte superior del aceite que está en contacto con el disco, necesito ver una forma de hallar la fuerza que se ejerce en ese punto. Porque el área claramente puede salir por el diámetro del disco. Otra vez pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿no? El área lo tengo. Si me piden presión, necesito una fuerza para dividirlo entre el área. Y pensando en fuerzas, cada vez que te viene a la mente la idea de fuerza, para hallar una fuerza, ¿qué puedes hacer? Sabiendo que está en equilibrio. SL, ¿no? O sea, la presión necesita fuerza, pero no tengo la fuerza, tendría que hacer un DCL. En los DCLs aparecen las fuerzas. ¿Sí? Ya tienes la estrategia en tu mente, ¿no? El área ya salió, o sea, necesito presión. Necesito la presión, que es fuerza entre área. El área lo tengo, me está faltando la fuerza, y la fuerza va a salir de un DCL. Entonces, hagamos un DCL. ¿De quién sería el DCL? ¿De quién debería ser el DCL? Del disco, sí. El disco del cual ya tenemos su peso, ¿no? A ver, en la parte A hacemos el DCL del disco. Ya. El disco sabemos su peso.
El peso del disco es 45 newtons. ¿Qué otra fuerza siente el disco ahora que está en reposo? Una fuerza, ahora, en vez de normal, hay que pensar que no es una superficie sólida. De hecho, que está siendo empujada hacia arriba, esa va a ser la fuerza del aceite. Recuerda, a ver, perdón, fuerza del aceite. Presión no es una fuerza. Tenemos presión del aceite en ese punto. Es la fuerza del aceite entre el área del disco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza del aceite? Presión por área. Área del aceite. Ya tenemos entonces esto, ¿no? Que es presión del aceite, justamente lo que nos piden por área. Otra fuerza que haya sobre el disco, no te olvides que arriba está en contacto con ¿qué? Presión atmosférica, y la atmosférica está con el aire. ¿El aire empuja hacia arriba o jala hacia abajo? Oh, perdón, a ver, empuja. ¿Empuja hacia abajo o jala hacia arriba? Sí, todo lo que tenga que ver con fluidos siempre empuja. El fluido de abajo empuja hacia arriba y el aire empuja hacia abajo. ¿Ya? Todo siempre se empuja. Presión atmosférica por área del disco. En ambos casos es el área del disco, ¿ya? Porque está actuando sobre el mismo disco. Ese es el DCL. Y ahora ya puedo plantear equilibrio. ¿Qué puedo sacar del equilibrio? Porque aquí tengo de dato. La presión atmosférica es algo conocido, el área del disco es algo conocido, el peso es desconocido, el área del disco es conocido. Entonces, de ahí puedo sacar la presión del aceite, ¿no? De frente puedo sacar la presión del aceite. Quiero que despejen a ver la presión del aceite en términos de los datos. A ver. Equilibrio. Vamos a plantear. Fuerza del aceite, que va para arriba, nuestro eje ya hacia arriba positivo. Menos el peso del disco, menos la fuerza del aire. Igual a 0. La fuerza del aceite es la presión del aceite por el área del aceite, ¿no? El área del aceite, ¿cómo lo sacas en términos del diámetro que nos han dado? El diámetro del disco lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto es el diámetro del disco? 30 centímetros. 0,300 metros es el diámetro del disco. Tenemos la densidad del aceite también, que es 0,850 gramos sobre centímetro cúbico. Eso hay que convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico después. Ya, aquí, el área del disco, ¿cómo es? Lo hemos visto hace rato, era pi cuartos por diámetro del disco al cuadrado. El peso del disco lo tenemos de datos, menos la fuerza del aire sería la presión atmosférica por la misma área pi cuartos del diámetro del disco al cuadrado. Igual a 0. Ya, de ahí debe salir la presión del aceite. Pasamos a despejar nada más. A ver, ¿qué sale la presión del aceite? Despeja. La presión del aceite es... ¿Qué te sale la presión del aceite? Ese peso del disco pasa a la derecha como positivo, todo esto multiplicado pasa positivo también, y al final tienes que dividir.
Alejandro. ¿Ese pesa el disco? Vamos a la presión atmosférica por el área. Todo lo divides entre el área y el disco. No, al distribuir esto. Esta área del disco, entre esta área del disco se cancela, te queda la presión atmosférica. Esa presión del aceite es justamente en el punto de arriba, ¿no? Esta es la presión del aceite en el punto donde está el disco, ¿no? Ya, pero se pide, ¿qué se pide? Se pide esa presión del aceite, pero presión manométrica. No se pide la presión del aceite total, absoluta, sino manométrica. ¿Qué hay que hacerle ahí? Si piden presión manométrica. Sería la presión del aceite menos, le quitas la presión atmosférica, recuerda, ¿no? La presión manométrica es quitándole la presión atmosférica. Manométrica es lo que has calculado, pero quitándole la atmosférica. Que por lo general ya estaba metido aquí, por eso te queda solo. Sería el peso del disco entre pi cuartos del diámetro al cuadrado del disco, ¿no? Más la presión atmosférica menos la presión atmosférica. Se cancela. Eso tienes la respuesta. ¿Cuánto sale en valores numéricos esto? El valor numérico de esto. Eso entre los 45 newtons dividido entre pi cuartos y el diámetro al cuadrado del disco. ¿Cuánto está saliendo eso? Coma 0,63. Ahora tenemos tres cifras significativas. Ahora sí debería ser con tres cifras. 0,063, ¿qué más? Sí. ¿Qué unidad es el pascal? Digo, la presión es el pascal. Pascal. Esa sería la presión. Sería una presión chiquita, ¿no? 0,0636 pascales. Bien. Hemos hallado la presión manométrica en el punto de arriba, aquí, en pascales. 45 entre pi cuartos. ¿Lo pueden verificar? 0,0636. Centímetros. 30 centímetros. Entonces hay que tener cuidado. En metros sale
616. Vamos a ver. Recuerden, no. Por eso yo le había cometido metros aquí. Eso sale entonces 636. Sí, 71. Toma 62. 67, 37 entonces. Reemplaza simplemente los valores, que eran 45 newtons dividido entre pi cuartos 0,300 metros al cuadrado. Abajo también dice 616. 45 entre pi por 4. Entre punto 3. 637, eso es. 637 pascales con redondeo. Ya. Ahora, ¿qué nos pide la parte B? Ahora, suponga que alguien coloca un peso de 83 newtons en la parte superior del disco de madera, pero el aceite no se escurra alrededor del borde de madera, ¿ya? Evitando que se escurra, que se pierda aceite. ¿Cuál es el cambio de presión en la base del aceite y a la mitad de la columna del aceite? En la parte B se nos pide ahora aquí hay 83 newtons extra. Como estos 83 newtons no estaban antes, esto es un cambio, nos va a crear un cambio de presión. Se crea un cambio de presión. ¿Cuánto vale ese cambio de presión? Fuerza sobre área. El cambio de presión que va a haber justo arriba va a ser 83 newtons entre el área. 83 newtons, el área que es pi cuartos, de nuevo pi cuartos por 0,300 metros al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale ese cambio de presión? 83 entre pi cuartos, 0,300 al cuadrado. Saldría 1174. Creo que sale 1174, ¿pueden verificarlo? Ese cambio de presión le corresponde al punto de arriba, porque arriba es donde han puesto el peso. Hay un cambio de presión arriba, pero ¿qué vamos a hacer para responder lo que nos piden? Dice, en la base del aceite y en la parte media de la columna de aceite. Este cambio se transmite sin ninguna diferencia a todos los puntos. No solamente en la parte de abajo, a todos los puntos del fluido. Se transmite a todos los puntos del fluido. No solamente a la base, también a cualquier otro punto. Entonces, aquí, a la parte media, tienes un cambio de 1174 pascales. Y aquí también, en la parte de la base, también hay un cambio de presión, igualito a lo que vimos en la animación, que iba a haber un cambio de presión, que lo calculamos, igualito se transmite. La respuesta entonces, $1174 pascales, 1174 pascales. En ambos puntos va a haber el mismo cambio de presión. ¿Cuál
¿Cuál es el principio que nos justifica que ese cambio se transmita a todos los puntos? Principio de Pascal, ¿no? El principio de Pascal, que están los plumos. No me di cuenta de los plumos estaban. Entonces, por el principio de Pascal, ese cambio se da a todos los puntos del fluido. No solamente al medio, en la base. Cualquier otro punto que te pregunte, el mismo cambio. Si yo tuviese mi medidor de presiones, vería que el cambio en cualquier otro punto donde yo lo ponga va a ser 1170. Bien, ¿hasta ahí está claro entonces? Recuerda que esta resta que se pide es presión manométrica. La manométrica es restar. Restar esto, ¿no? Si te dicen manométrica, tienes que restarle la presión atmosférica. No, en este caso no entra la presión atmosférica. Ah, buena pregunta. Tanto para la manométrica o la absoluta, el cambio es el mismo. No. Porque, ¿qué te dice? ¿Presión manométrica o así dice? Dice que no se lo descubrió. Ya. Cambio de presión, pero no dicen si es absoluta o manométrica. Ya sea absoluta o manométrica, como es cambio, es final menos inicial, ya sea que le pongas la atmosférica o no, igual se va a cancelar. Es como que tú tienes la presión, el peso entre área, ¿sí? Más presión atmosférica que ha salido aquí, ¿no? Y así le pones, esta presión atmosférica siempre va a estar al inicio al final. Si bien cambio, igual se va a cancelar. Final no inicial. Mira, nuevo, te ha salido así. Cuando hagas la resta, igual se va a ir. Así que no importa no importa si tienes que tener en cuenta la resta o no. Los cambios, no importa si es absoluta manométrica, siempre es el mismo cambio, ya sea absoluta manométrica. Bien, entonces, con el principio de Pascal se justifica eso. A ver, continuemos viendo más aplicaciones. Ya hemos visto el principio de Pascal. El otro principio que íbamos a ver les dije que era el principio de Arquímedes. Aquí está una escena famosa, una película clásica. ¿Qué película es esa? No se dice. Más grande de acá. Titanic, sí. Para recordarles que los barcos flotan. ¿Por qué flotan los barcos? O sea, ¿por qué no se hunden? ¿Qué debe haber para que no se hunda un barco? Ya, pero está yendo a un nivel más allá. Para que el peso sea contrarrestado y no se hunda, debe haber otra fuerza, ¿no? Debe haber una fuerza que lo único que queda es que sea generado por el agua, por el fluido. ¿Cómo debe ser esa fuerza para que no se hunda el barco? Y eso lo experimento también cuando ustedes flotan en la playa, en la piscina. Debe ser por lo menos igual al peso, ¿no? Pero ¿en qué dirección? Tiene que ir arriba, en contra del peso. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar con el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que va a haber una fuerza llamada fuerza de empuje, que se suele escribir con un subíndice B por el inglés. Esa fuerza de empuje, el principio de Arquímedes me dice que es igual a la masa del fluido desplazado. O sea, ¿qué significa el fluido desplazado? Se ocuparía sumergido el objeto. Eso es lo que significa fluido desplazado. No siempre todo lo está completamente sumergido, ¿no?
Hay veces en que el fluido, un objeto, por ejemplo, un barco, solamente la parte sumergida es lo que interesa para el cálculo de la masa del fluido desplazado. Desplazado quiere decir que en vez de fluido, ahí se ha metido un objeto que está flotando. Este témpano, por ejemplo, este hielo, tiene un volumen sumergido que está desplazando al fluido. Le está quitando su lugar al fluido, en otras palabras. Desplazado significa que le está quitando el lugar al fluido. En otras palabras, es el volumen sumergido. Si aquí hubiese fluido, el peso de ese fluido es igual a la fuerza de empuje. Eso es lo que se dio cuenta Arquímedes. De ahí nació esa leyenda donde Arquímedes gritó una palabra en griego famosa. ¿Conoces esa palabra? Eureka. De ahí nació esa leyenda. Leyenda Eureka. Según la leyenda dice que se dio cuenta cuando se metió a su bañera, estaba pensando en cuál es la fuerza que va a ejercer un fluido. Según la leyenda, nadie sabe si será cierto, dice que se dio cuenta y gritó esa palabra Eureka, que hizo famosa esa palabra. Ya, pero vamos a ver en cálculos. ¿Cómo calculamos esa fuerza? El fluido desplazado tiene una densidad ρ, y ya habíamos visto el peso de un fluido, ¿no? El peso de un fluido es masa del fluido por G, y la masa lo puedes sacar a partir de la densidad del fluido. Recuerda, la densidad es masa sobre volumen. Masa sobre volumen. De ahí despejan la masa. La masa es... A ver, despejando la masa, ¿cómo saldría? Densidad por volumen. Ahí está. Y esa masa, que es densidad por volumen, es la masa del fluido según el principio de Arquímedes, ya no es la densidad del objeto. Aquí yo quiero enfatizar bien claro, porque no está, es la densidad del fluido, no es la densidad del objeto. ¿Ya? Si pusieses densidad del objeto, lo que estaría calculando es el peso del objeto, eso no es el principio de Arquímedes. Densidad del fluido. Rho del fluido, densidad del fluido multiplicada por G por el volumen sumergido. Esa es la fuerza que va hacia arriba, se llama fuerza de empuje. Esta es la fórmula que debes entonces recordar. La fuerza de empuje es densidad del fluido por G por el volumen sumergido. Aquí está. La fuerza de empuje que siempre va para arriba. Siempre hacia arriba. Así como tú ya aprendiste que el peso siempre va hacia abajo, tienes que aprender ahora que la fuerza de empuje va siempre hacia arriba. Fuerza de empuje que actúa sobre objetos sumergidos. Siempre va hacia arriba. Siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. ¿Funciona el fluido? Recuerda, densidad por G por volumen sumergido. Esto te explica entonces por qué algunos objetos flotan. Si tú quieres que un objeto flote, por ejemplo, ¿qué necesitas para que un objeto flote? Ahí no está explicado por qué no. A ver, si quiero que un objeto flote,
quiero que este témpano flote. A ver, ahí está dibujada la fuerza de empuje, está faltando el peso mg del objeto, ¿no? El peso mg del objeto. El peso mg del objeto. Si yo quiero que flote el objeto, por lo menos, ¿cómo debe compararse el empuje con el peso? La comparación de fuerzas, ¿cómo debe ser? A ver, quiero que el objeto flote. Igual sería para que con la justa flote, vamos a poner una desigualdad, incluso con mayor o igual, ¿no? Tiene que ser por lo menos que el empuje sea por lo menos igual, o se va a poner mayor o igual que el peso, ¿no? Para que el objeto flote tiene que ocurrir esto. Ya. Esta es la masa del objeto y la fuerza de empuje que está ahí. La fuerza de empuje, ¿cómo se calculaba? Por el principio de Arquímedes. Densidad del fluido, no del objeto. Ahí ten cuidado, densidad del fluido. Por G, por... Si yo quiero que esto ocurra, tengo que compararlo con la masa del objeto. La masa del objeto es densidad del objeto por volumen del objeto. Y por G, ¿no? Ahí se cancela el G. El G se cancela ahí, ¿no? Al cancelar el G, sale una comparación entre los... Vamos a agarrar un objeto completamente sumergido. En vez de un témpano. Un objeto completamente sumergido. El peso, falta la fuerza de empuje, esto hacia arriba. Ahora, vamos a tomar en cuenta el caso en donde el objeto está completamente sumergido para que sean iguales los volúmenes. Imagínate que has puesto completamente sumergido al objeto, se cancelan estos volúmenes. También se cancela el G. Y entonces ya tienes la condición de flotamiento. ¿Cuál sería la condición para que un objeto flote? ¿Qué te está quedando? El fluido debe ser mayor que el objeto. Mayor o igual incluso que la densidad del objeto. Esa es la condición de flotamiento. También lo puedes ver al revés. Que la densidad del objeto sea menor que la del fluido, ¿no? Lo importante entonces es que tienes que pensar en densidades. El fluido tiene que ser más denso para que te salga a flote. Lo más denso entonces sale hundiendo. Siempre lo que es más denso se termina hundiendo. Y si tú eres menos denso que el fluido, tú sales a flote. Esa es la conclusión que sale por el principio aquí.
Lo menos denso se sale a flote y lo más denso se hunde. Lo cual tiene sentido, ¿no? Pero lo interesante es que para saber si algo se hunde o no, o flota o no, tienes que fijarte en las densidades, no en el peso. Por eso puedes tener cualquier cosa muy pesada, por ejemplo un barco, lo importante es la densidad de todo el barco. Entonces, para responder a la pregunta del Titanic, bueno, de cualquier barco, ¿qué necesitas hacer con el barco en general para que a la hora de calcular masa entre volumen? O sea, tú puedes tener un montón de masa, como lo tienen los barcos, pero necesitas tener un enorme volumen para que la densidad salga menor que la del agua, ¿no? Por eso es que los barcos suelen tener, ya se me olvidó el nombre, esa parte que está sumergida, no tienes un montón de masa en esa parte sumergida, ¿no? Más que todo, hay un montón de hueco ahí. ¿Por qué? Para evitar de que la masa aumente tanto y aumentar el volumen. Recuerda que la densidad es masa sobre volumen. Masa sobre volumen, si tienes un montón de volumen y una masa, puede ser grande, pero igual el volumen tiene que ser muy grande también para que salga una densidad pequeña, menor a la del agua. Solamente si obtienes una densidad menor a la del agua, el agua va a poder sostenerte y mantenerte a flote. Tendrías que calcular masa de todo el barco, dividirlo entre el volumen de todo el barco y debe salir menor que la del agua para que flote el barco. Entonces tú puedes tener un montón de masa, pero también debes tener un montón de volumen. Claro, es una cámara de aire, como dicen. Esa cámara de aire hace que el volumen aumente un montón, disminuyendo la densidad del barco, al aumentar el volumen. La condición de flotamiento, no se olvide, es bien simple de entender, no es simplemente comparar densidades. Lo más denso se hunde, lo menos denso sale a flote. Ahora, ¿cómo es que se genera esa fuerza? Por si acaso, la fuerza de empuje no es otra cosa que una resultante, la resultante de las dos fuerzas que hay en la cara de abajo de un objeto, que es debido a la presión, y la fuerza de arriba, que es también debido a la presión del objeto, sobre el objeto, ¿no? La resultante de estas dos fuerzas te da la fuerza de empuje, que hemos aprendido a calcular como densidad por G por volumen. Bien, veamos un ejemplo. Dice, una esfera de 2 kilogramos de masa se encuentra tal como se muestra en la figura. Si el líquido en el que se encuentra sumergida la esfera es agua, ¿cuál es la magnitud de la tensión en las cuerdas? Ahí está. Un problema interesante. Dice que esta esfera está obviamente en equilibrio, ¿no? La masa se encuentra atada. ¿Por qué crees que esa masita está hacia arriba, no está cayendo? Esa masita no está cayendo, no está hundiéndose. Más bien, está siendo sujetada por las cuerdas para que no salga hacia arriba, no se equilibre hacia arriba. ¿Qué puedes deducir de la figura? ¿Cómo es su densidad? Porque está queriendo salir a flote y lo único que lo ha detenido son las cuerdas. Tiene baja densidad comparada con el agua. El agua, ¿qué densidad tiene? Y eso no se deben olvidar. Lo vimos en la clase pasada. ¿Cuál es la densidad del agua? En química también lo usan, pero lo usan en otro sistema de unidades. Es el número más simple que pues 1, pero por 10 al cubo. 1000. 1 por 10 al cubo. Kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del agua, no se olviden, ¿eh? ¿Y cuál es la densidad de este objeto? Puedes sacarlo rápidamente, la densidad de esa esferita. ¿Cómo calculas densidad? Masa
son 2 kilogramos. El volumen, ¿cuánto sale esa densidad? Ahí rápidamente lo pueden sacar. ¿Cuánto sale esa densidad? 2. ¿Cuánto está saliendo esa densidad? Este es 10 a la menos 3 el volumen, ¿no? Ya lo tienen. ¿Cuál es la densidad de la esferita? Solamente para, como una curiosidad, para ver por qué está moviendo así. ¿Por qué está yendo para arriba? ¿Cuál es la masa entre volumen? ¿Cuánto está saliendo? 4 por 10 a la... No. A ver, 2 dividido entre 5. 400. Cuidado con las exponentes. 2 dividido entre 5 por 10 a la menos 3 kilogramos metro cúbico es 10 a la menos 3 pasa arriba como 10 al cubo. Te queda 2 entre 5 que es 0,400. 2 entre 5 es 0,400, 0,40. Por 10 al cubo, kilogramos entre metro cúbico. Si está abajo, pasa arriba como exponente positivo. Ese álgebra no puedes fallar, ¿ya? 10 al menos 3 pasa arriba como más 3. Sale 400. Y esto es menor que la densidad del agua, pues, ¿no? Esta es la densidad del objeto. La densidad del objeto ha salido menor que la densidad del agua, ¿no? El agua es 1 por 10 al cubo. Por lo tanto, ¿qué esperarías del objeto si lo dejaras solo, sumergido? ¿Qué le pasaría al objeto si lo dejas solo sumergido? ¿Se hunde o sale a flote? Sale a flote porque tiene menos densidad. Por eso es que para evitar que salga a flote, en este ejercicio le han puesto unas cuerdas para que evitar que salga a flote. No ha querido salir a flote y las cuerdas lo han detenido. Y lo que se nos pregunta es cuál es la tensión en las cuerdas. He hecho un cálculo breve de la densidad. Densidad es masa sobre volumen. Densidad es masa sobre volumen. 2 kilogramos entre 5 por 10 al menos 3 metros cúbicos. Sale 0,40 por 10 al cubo, que es menos que la densidad del agua. Por lo tanto, ese objeto debería salir a flote. Y la única razón por la que no ha terminado de salir a flote es por la tensión de las cuerdas. Entonces tenemos que hacer el problema. Si me piden fuerzas de tensión, ¿qué vamos a hacer? DCL. Piensas en fuerzas, el sistema está en equilibrio, DCL. A ver, ejemplo 6. DCL de la masita. Hay 2 tensiones que están jalando hacia abajo. ¿Recuerdan? Las tensiones van a lo largo de la cuerda y jalan. Siempre jala, no importa si está arriba, abajo, tiene que jalar. Entonces la única manera de jalar es hacia abajo. Fuerza de tensión 2
fuerza de tensión 1. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la masita? Eso. Eso que siempre va hacia abajo, ¿normal hay o no hay normal? No hay. La normal es cuando hay superficie en contacto. No hay superficie en contacto con la masa, así que no hay normal. Pero sí hay otra fuerza. Tiene que haber otra fuerza, porque mira, no, lo que hemos aprendido, la presión no es una fuerza, recuerda. La densidad tampoco es una fuerza. Lo que hemos aprendido hace un rato la densidad me servía para compararlo y saber si está flote, pero eso venía de... Fuerza de empuje. Empuje, ¿sí? Vamos a ver la fuerza. La fuerza de empuje, entonces. Hacemos el DCL de la masa, necesitamos una fuerza de empuje. Es densidad del fluido por G por el volumen sumergido. Es necesario esa fuerza de empuje porque si no hay esa fuerza de empuje, no habría equilibrio. Todo iría hacia abajo. Es necesaria esa fuerza de empuje. Nos han dado también los ángulos. Esos ángulos están por este lado aquí, pero ya hemos aprendido a trabajar con los ángulos cuando están por otro lado, ¿no? No me conviene tenerlos ahí a los ángulos. ¿Dónde los puedo poner? A ver, ¿dónde más aparecen esos ángulos? Para eso voy a trazar eje X y eje Y. ¿Dónde más aparece ese ángulo? A ver. ¿En 1 o en 2? A ver, ¿dónde aparece el ángulo θ? Por geometría. Tengo dos líneas paralelas, una línea inclinada. Aquí tengo el ángulo alfa. ¿Dónde aparece? Acá también. Geometría. No se olviden esa propiedad. Aparece a cada rato. Lo han visto también en planos inclinados. ¿Ya? Aquí aparece. Y lo mismo ocurre acá. Ya, equilibrio. Tenemos de dato, por si acaso, la masa, el volumen de la esfera. Tenemos de dato eso, ¿no? La densidad del agua también lo tenemos. No necesitas que te lo digan. Es 1 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. O sea, no necesitas que te lo digan. Ya con eso ya puedes resolver. Obviamente hay que descomponer. Vamos a descomponer entonces. Lo que no está alineado con los ejes son las fuerzas de tensión. Hacia la izquierda y hacia abajo. Hacia la izquierda, ¿qué le pones? Tensión 1, coseno o seno. Coseno porque está pegadito y el otro también. Bueno, este es seno. Si uno es seno, el otro es coseno. La otra componente sería... La otra componente sería a la derecha y hacia abajo. Esta es tensión 2, coseno de teta también. Tensión 2, seno de teta. Ya está. Equilibrio, sumatoria fuerzas en X menos la tensión 1, coseno de teta. Aquí está. Más la tensión 2, coseno de teta igual a 0. Y en el eje Y, densidad del agua por G por el volumen sumergido. Ahora, acá hay algo interesante. Se ve de la figura cuál es el volumen sumergido de la esfera. Toda parte. Todo. Entonces, el volumen sumergido es el volumen de la esfera completa. Eso hay que tener en cuenta porque no siempre todo el objeto está sumergido. Si tú ves los témpanos de hielo o los hielos de tu vaso de agua, hay una partecita que sobresale. Ya. A veces no todo está sumergido, hay que tener en cuenta eso. En este caso todo está sumergido.
Si solamente estuviese una parte sumergida, hay que tener en cuenta eso, ¿no? De repente, en otro problema te dicen solo la mitad está sumergido, tendrías que poner la mitad del volumen de la esfera. Ese sería el FB. En el eje Y está el FB, que es esta acá, menos el peso, menos el FT1 seno de teta, menos el FT2 seno de teta igual a 0. Y está. Esas son las ecuaciones. ¿Qué nos piden? La tensión en las cuerdas. Piden F1 y F2. Y ahí eso es una cuestión de ver qué cosas son las incógnitas. Esta es la incógnita 2, esta es la incógnita 1, esta es la otra incógnita. Todo lo que está de color negro sí lo tenemos, ¿no? El ángulo también lo tenemos. ¿Ya qué haríamos de la ecuación en el eje X? También tenemos el ángulo. De la ecuación del eje X, ¿qué sacamos? De esta ecuación se cancelan los cosenos que tienen los dos, te sale menos ft1 más ft2 igual a 0, entonces las dos tensiones son iguales. Lo cual era de esperarse porque hay simetría. Ya, las dos tensiones son iguales. No sabemos cuánto, pero son iguales. ¿Qué hacemos luego? Le vamos a llamar F a las dos, ¿ya? FT nada más. Si son iguales, le llamamos FT. Siguiente paso para hallar la tensión. Ponerle en la ecuación 2. Sería como poner menos 2. Y aquí tendríamos densidad del agua por G por volumen de la esfera. Menos mg. Y todo igual a 0, ¿no? De ahí debe ser capaz de despejar la tensión. A ver, todavía no reemplace valores. ¿Cuánto vale la tensión FT? Lo que podrías hacer es pasar esto a la derecha y divides entre 2 seno de teta. ¿Cuánto sale esa tensión? El agua por G por el volumen de la esfera. ¿Qué más? Menos mg entre 2 seno de teta. 2 seno de teta. Ya está, y esta es la respuesta. Lo único que queda es reemplazar los datos. Tienes la masa que era, creo, 2 kilogramos. ¿Sí? 2 kilogramos. El volumen 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y el teta era 30 grados. Reemplaza los valores, ¿cuánto sale la fuerza de tensión? A ver, ¿cuánto sale la fuerza de tensión? ¿A cuánto está saliendo la fuerza de tensión? Decía el agua, recuerda que es 1000, que es el 981. 1000 por volumen sale 5. 12 en 30. 12 en 30 es 1. 3 por qué sale, ¿no? 3 por 981. ¿Sale 3 por 981, creo?
29,43. Creo que es lo que sale, ¿pueden chequear? Pueden chequear, a ver, repasando. $29,343, creo que sale. $29,43. Está bien, 29 minutos con redondeo. Ok. Entonces, hemos utilizado el empuje. El empuje ha sido acá. Este es el famoso empuje. La fuerza de empuje. Densidad de fluido por G por el volumen sumergido. No van a cometer el error de poner en radianes, a veces está en grados. Si tu calculadora lo usas en radianes, 30 grados. Tiene que salir 29,43. Entonces, hemos usado la fuerza de empuje en problemas de estática y nos ha salido esta fuerza. Bien, recuerden, el empuje siempre va hacia arriba en contra de la gravedad y con eso hemos podido hallar la tensión. También el empuje nos explica por qué algunos objetos salen a flote. No se olviden, esto es cultura general. Más que física, esto es cultura general, lo que les he puesto aquí. Los objetos salen a flote. ¿Cuándo salen a flote los objetos? Si su densidad es menor o igual que la del agua o del fluido que esté rodeando. No solamente vale para el agua, vale para cualquier fluido. Entonces, por ejemplo, si nosotros fuésemos menos densos que el aire, ¿qué pasaría con nosotros? Saldríamos flotando en el aire. Pero para eso tendríamos que ser menos denso que el agua. Que digo que el aire. Esto también vale para el aire. Y sí es posible obtener objetos que están flotando en el aire. ¿Han escuchado de los valores de los globos de helio? Ya, el helio tiene densidad menor que el aire. Por eso sale hacia arriba. El helio tiene menor densidad que el aire, flota hacia arriba. Los globos de helio son un ejemplo de eso. Esto es cultura general, quiero que no se les olvide más allá de su curso de física. Bien, entonces ahí nos quedamos, continuamos el día viernes. El día jueves. Ya.